La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional es una de las más prestigiadas en nuestro país y bajo la batuta de Enrique Dimeque, esta orquesta logró alcanzar el excelente nivel musical con el que cuenta en la actualidad. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los quiero invitar a que juntos conozcamos quién es Enrique Dimeque y cómo es que su pasión por la música logró contagiar a todos a su alrededor. ¿Están listos? Vamos a comenzar. El lema que llevo siempre es que la música es nuestro lenguaje, la música es nuestra guía, la música es el todo, no puede existir nada sin ella. La música hace que los bailarines puedan bailar, que los cantantes puedan cantar, que los músicos puedan tocar y el público pueda aplaudir. Yo acepté venir a esta orquesta porque quería que estos hermosos instrumentistas pudieran vivir, gozar y hacer gozar. No importa el lugar, lo que importa somos nosotros, los seres humanos. Y ese es el lenguaje con el que se debería de hablar todo el tiempo. Silvia González es la directora de Difusión y Fomento a la Cultura y también una de las personas que tenía mucho aprecio por Enrique Dimeque al frente de la Orquesta Sinfónica del IPN. Silvia, cuéntanos un poquito de cómo llegó el maestro Dimeque a la Orquesta Sinfónica del IPN. Pues realmente fue toda una negociación, ¿no? Él estaba dirigiendo ya la Orquesta de Buenos Aires y también la de Flint. Entonces realmente cuando se le expuso la posibilidad de ser director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, él realmente se emocionó muchísimo porque era regresar a México, ¿no? Regresar a México como director titular y de ahí para adelante, ¿no? Un crecimiento de 3 años enorme de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Cada temporada fue un reto. El maestro Enrique Dimeque siempre presentaba una programación que era complicada para los músicos. Y los músicos lo asumieron así, como un reto. Se prepararon y demostraron al maestro que se podía realizar esas temporadas. Estamos hablando hubo momentos en que tocábamos Mahler, ¿no? En cada uno de los conciertos. No es sencillo. Y de ese tipo de conciertos que estoy hablando que fueron 3 años. Digamos que una labor muy importante que tuvo el maestro Dimeque, además de, por supuesto, elevar el nivel de la orquesta a tan excelente nivel musical con el que cuenta esta orquesta, es una de las mejores del país, también es muy importante el trabajo que hizo, digamos, de difusión de la música, de contagiarnos a todos de esta pasión que él desbordaba por la música. A mí cuando me preguntan, en algún momento me pidieron que definiera al maestro Dimeque en pocas palabras, es un formador de públicos. Y eso no es sencillo encontrar en un director de orquesta. Aparte del talento, que es totalmente indiscutible, es un hombre que siempre está pensando en cómo acercar al público a la música clásica. Cómo acercarse a los jóvenes, lo cual es nuestro objetivo, ¿no? Cultural y académico en el instituto. Y hablamos entonces de esa capacidad maravillosa que él tiene para formar públicos y para hacer que los músicos se entreguen de una manera distinta a su instrumento. De hecho, muchas personas consideran que hay un antes y un después para la orquesta. ¿Tú qué opinas? Pues yo lo comparto totalmente. Yo, que llevo ya bastante tiempo trabajando en difusión cultural, no como directora, pero sí en el área, me ha tocado ver el desarrollo de la orquesta.
Y definitivamente cada director de orquesta aportó mucho para el crecimiento de nuestra orquesta, ¿no? De nuestra orquesta politécnica, pero no con la rapidez que se dio con el maestro Dimec. Realmente, si tú ves una orquesta hace 3, 4 años y ves ahora a nuestra orquesta, sí podrías definir que hay un antes y un después. Y no solamente por el nivel artístico de la orquesta, un tipo de disciplina, un tipo de pasión que contagió a cada uno de los músicos, a cada uno de los participantes en proyectos, porque no solamente fueron proyectos que estaban supeditados a la orquesta, eran proyectos transversales en los que trabajó todo el personal de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura. Fue pues realmente una experiencia maravillosa y lo va a seguir siendo, porque el maestro pues realmente no se va del instituto. El maestro se va como director artístico, lo cual pues sí es un golpe, ¿no? Sobre todo para los apasionados por su trabajo en escena. No lo veremos dirigiendo la orquesta, no bailaremos con él, ¿no? Esta manera tan cercana de hablarle al público y explicarle lo que es muy complicado explicar, ¿no? Cada sinfonía, cada obra, pues se volvía parte del concierto de manera, en la palabra, ¿no? En su palabra, en su voz. El nacimiento de Venus. Venus es la belleza, Venus es la diosa del amor, la diosa también de la paz. Entonces nos describe ahí cómo ella nace saliendo de una concha del mar y cómo va siendo ella explayando su belleza, explayando su manera de ser, que destella amor y que comparte amor y se convierte aquello en una cosa exuberante, hermosísima, que no se quiere acabar, para luego dar paso a que termine. Benito Alcocer, además de ser el gerente de esta orquesta, también presentó muchos de los conciertos. Benito, platícanos cuál era tu labor al ser gerente de la orquesta bajo la dirección del maestro Dimecke, porque sabemos que el maestro Dimecke no es un director como muchos otros, él tiene su propia manera de hacer las cosas. Bueno, mira, el trabajo con él siempre es de mucha profundización. O sea, él se plantea antes de hablar particularmente de una obra, porque partimos de la programación de conciertos. Entonces, antes de hablar de una programación completa, de una obra en particular, él siempre piensa en una temática y piensa en el público. Entonces, particularmente trabajar con él acá en el Instituto Politécnico Nacional, con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, fue hablar de conceptos que estuvieran vinculados con la comunidad, pensando principalmente en los estudiantes, en los docentes, en toda la comunidad politécnica. Entonces, temáticas como Dame 5 o música, magia y ecología, el concepto de música y ecología eran muy interesantes, porque entonces, partiendo de esos parámetros, entonces sí ya empezábamos a hablar de obras, empezábamos a hablar de artistas, y a partir de este concepto de una temática, de un concepto integral, es que íbamos trabajando. Y por supuesto también con el público al que va dirigido, porque eso es algo que me gusta mucho en los conciertos del maestro Dimecke, que el público es una parte muy importante dentro del concierto. Claro, se está pensando en el público, en primer lugar. En segundo lugar, hay una cuestión muy importante del maestro Dimecke, que es tener una comunicación directa. Siempre en las artes escénicas nosotros sabemos que existe una división entre el público y el espectáculo, que es conocido también como la cuarta pared. Entonces lo que él hace es romper inmediatamente con ese espacio y tener un vínculo directo con el público, darle una guía de lo que van a escuchar, hablar un poco del compositor, pero sobre todo lo más importante es perder ese miedo, ese protocolo que puede ser muy riguroso para el público, ver a los músicos vestidos de frac, muy serios, con su instrumento musical. Es tan solo un proceso de concentración, no es que el público tenga que ser así también.
Y eso es lo que hace el maestro Dimec, ¿no? Lo hace aquí, lo hizo en el Palacio de Bellas Artes y lo hace en el Teatro Colón. Entonces ese es un punto muy importante, imprescindible de su trabajo como director de orquesta. Y como presentador, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, es maravillosa porque el nivel alcanzado entre la orquesta y el maestro es alto. Entonces yo tengo la obligación de hacer un trabajo similar, no solamente haciendo una descripción de las obras musicales o narrando las biografías o el currícula de los músicos que estaban participando, ¿no? Sino yendo más allá, o sea, hablando de las obras, de conceptos de sensaciones, de vínculos y de los contextos en los que las obras fueron interpretadas, pero sobre todo también haciendo algunas críticas para señalar también, a partir de estos señalamientos, aciertos de los compositores. Estamos con Eric Sánchez, quien además de ser un gran violinista, es también el concertino en esta orquesta. Y déjenme decirles que ser concertino es mucha responsabilidad, puesto que no solamente la afinación de todos depende de la tuya, sino que también éticamente es una figura que sigue a la del director. ¿Cómo fue tu experiencia al ser concertino bajo la tutela del maestro Dimec? Hola Alexa, buenas tardes. Bueno, mi experiencia al ser dirigido por el maestro Dimec fue sublime, fue una maravilla, fue muy emocionante tenerlo aquí en el podio y aprenderle a él todo con lo que a la música se refiere, fue maravilloso. Hacer música con el movimiento de sus manos, sus expresiones, es una excelente experiencia. Me imagino que así como es una gran experiencia, también debió ser un reto. Sí, fue un reto grande, te digo, cuando nos enteramos que él venía, sí pensamos que tendríamos una gran figura en el podio, que el crecimiento de la orquesta iba a subir. Sí, sentimos todos la responsabilidad de hacer un mejor trabajo y eso lo dejó el maestro. ¿Y qué es lo que sientes que tú personalmente como músico, como violinista que eres, aprendiste de toda esta experiencia? Bueno, aprender bastante. Ha sido un maestro importante ahora en mi carrera como violinista, como concertino, porque aprendes a disfrutar de la música de otra manera, con su forma en la que nos pide las cosas, que las sintamos, que las veamos, que las escuchemos, pues todo se te va quedando y tú a la hora de interpretar, pues lo haces con toda esa idea. No necesitaba grandes ademanes o largas pláticas para hacernos entender lo que él quería. El público, cada vez que estaba aquí, se veía esa conexión de la orquesta hacia el público y del público hacia la orquesta. Se notaba desde el momento en el que el maestro salía por la puerta, cruzaba y llegaba al podio, ya se sentía esa energía de que la gente ya esperaba con ansia escuchar lo que con sus movimientos él iba a decir. Obviamente con lo que con nuestros instrumentos nosotros íbamos a interpretar. Y sí, la verdad es que yo también sentí esa conexión con el público bastante más intensa. Eric, y finalmente, ahora que el maestro ya se despidió de la orquesta, ¿cuál consideras que es su legado más importante? A todos nos dejó una experiencia maravillosa. Te digo, todos le aprendimos muchísimo. Ahora le deseo mucho éxito en lo que esté haciendo, siempre llevando el nombre de México en alto y obviamente el nombre de la institución, porque fue un momento tanto para la música, para la cultura. Fue un momento importante que él presidiera la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional. Saúl Sánchez es el clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo fue tu experiencia al ser parte de esta orquesta con el maestro Dimec? Adelante. El maestro Dimec llevó a la orquesta a momentos excepcionales muy buenos y sobre todo a dar lo mejor de sí a cada quien. Cada músico daba lo mejor que tenía para los conciertos.
Y musicalmente hablando, Saúl, ¿cuál crees que fue la mayor aportación del maestro Dymec a la orquesta? Yo creo que creer en uno mismo, que la orquesta tuviera una personalidad. Él tiene fama de ser un director muy preciso, así como es de apasionado, muy preciso. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo creo que para ser un excelente director tiene que ser muy preciso, tiene que ser muy disciplinado, tiene que ser muy enérgico en momentos. La comunicación que lograba con nosotros, no había realmente una barrera en cuestión, digamos, de autoridad. Siempre se acercaba a los compañeros, siempre explicaba muy bien lo que él quería. La comunicación fue muy importante. Saúl, ¿y qué concierto o qué temporada recuerdas de manera especial para ti como músico? Recuerdo la novena de Beethoven en Bellas Artes. Se juntaron muchos factores. El maestro regresaba de estar mucho tiempo fuera de México y ese concierto fue muy, muy emocionante. Muchas gracias, Saúl, y mucha suerte en esta nueva etapa en donde la orquesta se lleva un fuerte legado y va a continuar con un camino de éxito. Muchas gracias. Flora, compártenos un poco de tu experiencia en estos años que fuiste dirigida por el maestro Dymec. Sabemos que tú eres un músico con mucha trayectoria y que ser dirigida por alguien como el maestro, bueno, pues también fue muy importante. Sí, claro que sí. Fue un privilegio el haber conocido, trabajado bajo la batuta del maestro Enrique Dymec, porque puedo decir, en los directores mexicanos, podría pensar que es el más talentoso, más completo, por la trayectoria que tiene, por su sensibilidad que tiene para transmitirnos a nosotros lo que es la música. Y de veras fue un privilegio el haber trabajado con él, porque nos enseñó muchas cosas, independientemente de la interpretación musical. Él como ser humano es una persona maravillosa. Y recuerdo muy bien la novena sinfonía de Beethoven, que la trabajamos con él. Fue una interpretación maravillosa, maravillosa. Y siempre lo vamos a recordar con mucho cariño porque aprendimos mucho de él, vimos un repertorio que nunca habíamos trabajado y con unos resultados sorprendentes de la orquesta. Entonces, pues sí, fue maravilloso y siempre tendré recuerdos muy, muy agradables de él. Si pudiéramos mencionar 3 aspectos del maestro Dymec que marcaron esta orquesta para la posteridad, ¿cuáles serían? Calidad artística, aprendimos y superamos. Sensibilidad a la música y el amor a la música, porque como se dice siempre, el trabajo es feo y por eso lo pagan, pero no como él nos los hizo sentir. Nos hizo de veras sentir un amor hacia la música y puedo decir también que fue divertido haber trabajado con él, porque es muy animoso, nos transmitía pues vida y se transmite al ejecutar el instrumento. El maestro Vicente Martínez ha fungido como director asistente del maestro Enrique Dymec. Entonces, si hay una persona que colaboró directamente con él y que conoces mucho de su manera de trabajar y de por qué nos contagia esta pasión por la música, eres tú, Vicente. Sí, así es. Fue una experiencia bastante agradable e enriquecedora el poder colaborar con él, estar de la mano estos 3 años que estuvo al frente de la orquesta. Cuando llega aquí a la orquesta cambia rotundamente su manera de tocar, de ver la música, el que él les hablara, cómo les hablara. Cada ensayo era una experiencia inolvidable, ¿no? ¿Qué es lo que crees que lo caracteriza como el gran director que se quedará en la memoria de todos nosotros al frente de la Orquesta del Poli? Pues que él disfruta hacer cada pasaje, cada compás,
lo disfruta de una manera inigualable. Tiene un pensamiento muy significativo, lo apasiona la música, se sabe increíblemente las obras de memoria y eso ayuda mucho a un director porque puedes estar al tanto de lo que están haciendo a la hora de estar interpretando, ¿no? Y en tu campo, digamos, en materia de ser director asistente de él, ¿cómo fue esa experiencia? Pues realmente yo no me consideraba así hasta que la orquesta me empezó a decir de esa forma. Yo estoy aquí colaborando, poniendo un granito de arena, haciéndole partituras, las partichelas de la orquesta y de repente me empezó a dejar ensayos, algunos conciertos en las escuelas de Repartiendo el Queso, que él implementó aquí en el Politécnico ese programa. Y realmente fue maravilloso el poder colaborar codo a codo con una persona tan grande como es él, ¿no? Y durante este tiempo de colaboración y de grandes aprendizajes, ¿cuáles consideras que fueron las herramientas más valiosas con las que te quedas? El disfrutar la música, el aprenderse la música como él la hace, todo lo que les decía la orquesta de vivan con pasión, vivimos nosotros para hacer esto. No importa lo que esté allá afuera, ahorita vamos a hacer música aquí en el auditorio. El cómo llenaba él los conciertos, las salas, no nada más aquí, cuando fuimos también a Milpalta, la gente se volcó con él. El cómo hacía disfrutar también al público cuando interpretaban el mambo, que se ponía a bailar y la gente se volvía loca, ¿no? Considerado como un director muy preciso y apasionado, el legado que deja Enrique Dimec a esta orquesta seguramente trascenderá en la memoria de todos aquellos que tuvieron oportunidad de escuchar por lo menos uno de sus magnos conciertos. Por hoy nos despedimos, pero a través de Facebook y Twitter nos pueden comentar qué les pareció este capítulo, si les gusta la música clásica. Y si quieren volver a verlo, tenemos podcast en iTunes y canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.